La Navidad es uno de los eventos más venerados del año alrededor del mundo, celebrada por los cristianos y no cristianos por igual. Pretendía ser uno de los momentos más felices del año, pero también ha habido una serie de terribles acontecimientos que se produjeron en esta fecha. Aquí están 10 de los peores acontecimientos que han sucedido en Navidad. Poco después de su exitoso ataque a Pearl Harbor, el ejército de Japón volvió su mirada a Hong Kong, que fue defendida por solo una cantidad simbólica de soldados aliados que sirvieron como poco más que un símbolo del deseo de Gran Bretaña para mantener Japón fuera del país. Las fuerzas consistían en británicos, canadienses y soldados indios. La lucha se prolongó durante un par de semanas, ya que los japoneses tenían una ventaja abrumadora en mano de obra y la potencia de fuego, que culminó con la rendición de los aliados en Navidades. Aún así, tal como hicieron a prácticamente cada lugar que ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se volvió completamente loco, comenzando una campaña de 4 años de tortura sistemática de prisioneros de guerra y civiles, así como la violación de las mujeres sin paliativos incalculables. Diversas instancias, incluyendo la masacre de Steven College, y la masacre Muiweu, se llevaron a cabo, con muchos de los soldados culpables más tarde condenados por crímenes de guerra. La invasión soviética en Afganistán en 1979. En 1978, el gobierno de Afganistán fue derrocado en un golpe militar y entregado a 2 grupos comunistas diferentes. Gracias a las reformas impopulares, así como la forja de estrechos vínculos con la Unión Soviética, el malestar comenzó a moverse entre la población, con una insurgencia islámica conocida como los muyahidines que se formaron posteriormente. Como resultado de su mayor actividad, la Unión Soviética decidió invadir el país, escondidos a través de la oscuridad, en la víspera de Navidad 1979. Esta fue la primera y única vez la Unión Soviética invadió un país fuera del bloque del Este, y la decisión se tomó en consecuencia a una denuncia de todo el mundo. Como parte de sus esfuerzos por frenar la creciente influencia de su enemigo en la Guerra Fría, los EU comenzaron a capacitar a los muyahidines, así como darles armas. Como todos sabemos, poco después del fin de la ocupación soviética de una década, los talibanes tomaron el país, lo que le dio a Osama Bin Laden y Al Qaeda una oportunidad de entrenar y lanzar ataques terroristas en todo el mundo. La formación del Ku Klux Klan en 1865. Justo después del final de la Guerra Civil, cuando se hizo evidente que el sur iba a ser obligado a someterse a un cambio drástico como resultado de la emancipación de todos sus antiguos esclavos, así como los esfuerzos de reconstrucción del gobierno federal, un grupo de veteranos confederados se reunieron y decidieron formar una sociedad secreta dedicada a detener o revertir estos cambios. Derivado de la palabra griega que significa círculo, y la versión gaélica del clan, el Ku Klux Klan utiliza un sistema extremadamente minucioso y dedicado de opresión violenta para luchar contra la reconstrucción. Aún así, todos sus esfuerzos podrían haber tenido el efecto contrario. Muchos norteños vieron lo que el Ku Klux Klan estaba haciendo y el sur asumió que no había aprendido la lección. Esto resultó en victorias generalizadas para los republicanos, que aprobaron leyes cada vez más severas para combatir el racismo en el sur. Una de esas reglas, posteriormente declarada inconstitucional, fue la ley del Ku Klux Klan, lo que le dio al gobierno amplios poderes para luchar contra una organización terrorista, incluyendo la fuerza militar. El terremoto de Erzincan en 1939. Sigue siendo el peor desastre natural en la historia del país. El terremoto que sacudió Turquía en 1939 causó más de 30.000 muertes, sobre todo como resultado de los edificios terriblemente diseñados y problemas de ingeniería en toda la zona. Poco después de la Navidad, durante otro de los duros inviernos turcos, 7 sismos separados golpearon el norte y el este de Turquía, limpiaron completamente los pueblos más pequeños. Con ese desastre después hubo una tormenta de nieve. Se le dio ese nombre al terremoto debido a la destrucción completa que causó en la ciudad de Erzincan, donde casi todos los ciudadanos de la zona fueron víctimas de cualquiera de los dos, el terremoto, o del frío intenso de la tormenta de nieve. En un ejemplo de una nube oscura con un rayo de luz, el gobierno turco rápidamente adoptó unos códigos de construcción mucho más estrictos y uniformes, finalmente, teniendo en cuenta la idea de movimiento lateral en sus edificios. Esto era importante ya que el país es el hogar de la falla del norte de Anatolia, una falla similar a la falla de San Andrés, que se encontró a lo largo de la costa occidental de los Estados Unidos. Incendio en la librería del Congreso en 1851.
Aunque no es tan devastador para la humanidad como la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, el fuego que arrasó la Biblioteca del Congreso en la víspera de Navidad en 1851 fue una pérdida importante, especialmente para los historiadores de Thomas Jefferson. El expresidente había vendido su colección, la más grande del país en ese momento, al gobierno después de que los británicos habían quemado toda la biblioteca hasta los cimientos. Cuando el fuego golpeó el edificio, casi la totalidad de la colección de libros de Jefferson fueron víctimas de las llamas. En total, casi 2/3 de todos los libros de la biblioteca fueron quemados y reducidos a cenizas, con lo cual el Congreso se tuvo que gastar una fortuna en reemplazar todo lo que pudieron. Por desgracia, ese precio era algo minúsculo en comparación con el coste de ignífugo la biblioteca, una idea que había sido sugerida en 1826, después de una vela casi incendiara todo el lugar. La sugerencia fue denegada ya que se consideró demasiado cara. Las leyes de Burgos que se establecieron en 1512. Dado la horrible maltrato que los nativos americanos habían sufrido a manos de casi todos los europeos, con los que habían estado en contacto hasta ese punto, cualquier apariencia de la reforma parecía una buena idea. En la actualidad, las leyes de Burgos no hicieron prácticamente nada para ayudar a los indígenas, gracias a la falta de aplicación, e incluso parecían rebajar los nativos aún más, con comentarios sobre su supuesta pereza y la proclividad al vicio en el preámbulo de las leyes. En ese momento, era extremadamente difícil de hacer cumplir las normas, dado que tomó meses el poder cruzar el Atlántico. Las leyes, que habían ofrecido en un inicio una mejora de cómo los nativos americanos fueron tratados, se convirtieron, en su lugar, en una justificación de las prácticas horribles existentes ya en ese lugar. Gracias a los esfuerzos de algunos misioneros dominicanos, la difícil situación de los nativos fue llevada hasta el rey de España, quien fingió ignorancia pero, sin embargo, estableció un consejo para redactar normas para el tratamiento de los nativos. El principal de ellos fue la conversión forzosa al cristianismo, que vio el español como una necesidad no negociable. Otras normas incluyen el hecho de trasladarlos forzosamente de su tierra, que fue quemada posteriormente para que no pudieran volver a él. También se vieron obligados a trabajar para los españoles durante 2 años, independientemente de si querían o no. Después, con 2 años de lecciones, el cristianismo incluido, se decía que eran hombres libres. El desastre del Salón Italiano en 1913. Pocos meses después de una huelga en la mayor empresa minera de cobre de Michigan, como resultado de la negativa de la dirección a reunirse con el sindicato, los trabajadores decidieron celebrar una fiesta de Navidad el 24 de diciembre para levantar la moral. La fiesta se celebró en un gran edificio, un salón italiano, y cerca de 600 personas, incluidos los niños, se reunieron allí para disfrutar. Durante la fiesta, un desconocido gritó la palabra fuego, en un intento de asustar a los asistentes. Fue un éxito, como una estampida masiva que se produjo, el pánico en la escalera más cercana comenzó inmediatamente. Lamentablemente, 73 personas, de las cuales 62 eran niños, fueron asesinadas. Al día de hoy, la identidad del gritón es un misterio, y sigue siendo el más grande de homicidios sin resolver en la historia de Estados Unidos. Persisten los rumores de que se trataba de alguien relacionado con la empresa minera que gritaba fuego, pero nunca se ha comprobado. La masacre de Acteal en 1997. En una zona empobrecida en el estado mexicano de Chiapas, un pequeño pueblo conocido como Acteal fue sacudido cuando un grupo paramilitar conocido como la Máscara Roja, atacó a un grupo de oración católica formado por personas indígenas. En el momento en que huyeron del lugar, 45 personas murieron, incluyendo 21 mujeres y 15 niños. La mayoría de la gente atribuye el crimen a una disputa entre el partido en el poder en ese momento y los rebeldes, que fueron apoyados por los miembros del grupo de oración. Lo que hizo que toda la situación empeorara fue la policía local, así como el gobernador, eran completamente negligentes y ayudaban deliberadamente a los asesinos, que algunos decían que estaban vestidos con uniformes de la policía del estado. Otros dicen que la policía manipuló la escena del crimen después de la Máscara Roja se hubiera ido. Mientras decenas de personas ya han sido condenadas por el crimen, la situación sigue siendo extremadamente oculta gracias a la falta de transparencia por parte del gobierno mexicano. El desastre de Tangibay en 1953. En las últimas horas de la víspera de Navidad, un tren de pasajeros con cerca de 300 personas se acercó con gran velocidad por las vías cerca del río Bangaeu en Nueva Zelanda, y ocurrió la tragedia,
el puente había sido severamente debilitado debido a las inundaciones del cercano lago Cráter. Cerca de 350.000 metros cúbicos de agua llegaron por el valle, recogiendo la suciedad y los escombros. Alcanzó el puente antes que el tren, dañando la mayor parte de la estructura. El conductor del tren fue advertido por un automovilista cercano sobre el estado del puente, pero no pudo frenar a tiempo. Condujo hacia el puente, que se derrumbó bajo el peso del tren, y el tren se hundió río abajo. Los espectadores pudieron rescatar a algunos de los que estaban atrapados en el interior, pero 151 personas permanecieron en el interior de los vagones. En un giro morboso, Tangibai significa aguas lloronas en maorí, la lengua de los nativos neozelandeses. Una de las tragedias más recientes, fue una serie de explosiones en un mercado de juegos pirotécnicos en el pueblo Tultepec del Estado de México, dejaron al menos 33 muertos y 59 heridos, cifra confirmada por la Fiscalía del Estado de México. Las fuertes explosiones se registraron este martes en el mercado de San Pablito, el más conocido del país, con 16 años de funcionamiento y considerado uno de los mercados más seguros de la región. De los heridos, varios han sido dados de alta, pero al menos 52 permanecen en hospitales, algunos en condición delicada. Hay 12 personas desaparecidas, según confirmó la Procuraduría del Estado de México. Es un área densamente poblada muy cercana a Ciudad de México.